Hostel, la historia real detrás de la película. La película Hostel, escrita y dirigida por Eli Roth y producida por Quentin Tarantino, tuvo éxito y polémica por partes iguales. Por si no las has visto, trata de un grupo de jóvenes que están recorriendo Europa y se quedan en un hostal en Eslovaquia, aunque realmente fue rodada en la República Checa. Este será el principio de su infierno particular. La película tenía un presupuesto de $5 millones y consiguió una recaudación de más de $80 millones en todo el mundo. Es sobre todo conocida por su contenido en sexo y violencia, y tuvo 2 secuelas más. Sin embargo, en la tercera Roth no participó. En una película de este tipo es inevitable que haya muchas curiosidades que contar. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurrió a Eli Roth una temática tan retorcida y grotesca? Pues la respuesta quizá te inquiere aún más. Eli Roth se enteró por un amigo que había un sitio web donde podías pagar $10.000 para ir a Tailandia y disparar a una persona en la cabeza como deporte. El sitio web decía que la persona que iba a morir lo hacía de forma voluntaria, ya que parte del dinero iría a su familia. Parece ser que eran personas sin recursos, verdaderamente desesperadas, que preferían tomar este camino para ayudar a sus familias. Roth no sabía si la web era real, pero le impresionó profundamente. Quiso incluso hacer un documental sobre ello, aunque al final desechó la idea de hacerlo. Cuando empezó a escribir el guión de Hostel, se inspiró en esta web. Dijo en una entrevista que no le parecía tan descabellado que pudiera existir un negocio como el de la web, y que hubiera gente que pagara por ello. Recordó que mucha gente viaja precisamente para hacer lo que no puede en su país. Puso como ejemplo Ámsterdam, donde muchos turistas van precisamente a fumar marihuana. De hecho, incluyó esta ciudad a propósito para mostrar su teoría. Si la gente viaja a otros países por las drogas y prostitución, ¿no lo podría hacer para matar a alguien y saber lo que se siente al quitarle la vida a otra persona? Roth había debutado con una increíble película de culto que fue Cabin Fever. No sabía muy bien cuál sería su próxima película. Tarantino alucinó con esta primera película de Roth, por lo que le invitó a su casa para tomar unas copas y charlar. Roth le dijo a Tarantino que no tenía ni idea de lo que hacer en su próxima película. Tenía muchas ofertas de varios estudios, pero no sabía por dónde tirar. Le empezó a contar a Tarantino algunas cosas en las que había pensado y salió el tema de Hostel. Cuando Tarantino escuchó la idea de hacer una película como Hostel, le respondió que era la cosa más enfermiza que había escuchado nunca. Lo siguiente que dijo fue que esa era la película que tenía que hacer. Para evitar problemas de censura y que no le costara una fortuna, le aconsejó que la rodara en Europa y la hiciera lo más retorcida y morbosa que pudiera. Tarantino creía seriamente que Roth podría lograr que su segunda película también se convirtiera en una película de culto como terminaría ocurriendo. Para los personajes de los jóvenes que son secuestrados y torturados, Roth no quería actores guapos o de moda. Quería que fueran personas corrientes, como los chicos con los que creció y fue al colegio. Para el papel principal eligió a Jay Hernández precisamente porque parece un joven del montón y actúa con una total naturalidad. No parecía que estuviera actuando. Muchos actores quieren parecer fuertes y duros todo el tiempo, y no están dispuestos a parecer vulnerables en escenas donde tienen que morir. Roth precisamente quería actores que parecieran lo más vulnerables posible. El resto de personajes eran actores poco conocidos por el gran público, o incluso actores Amadie, Derek Richardson, Ace Gudjonsson, Barbara Nedeljakova, Hanna Kaderabkova, Jennifer Lim, Keiko Seiko, Lubomir Bukovi, Hanna Havlikova, Philip Wally, Christopher Allen Nelson, Ann Bergstedt, Rick Hoffman. Como se ha dicho al principio, la película tiene lugar en Eslovaquia. La idea de que americanos fueran torturados y asesinados en este país no hizo mucha gracia. Pensaron que esto afectaba negativamente al turismo. Roth precisamente decidió que fuera Eslovaquia porque estaba seguro de que la gran mayoría de americanos ni sabía que ese país existía. Roth creyó que a pesar de cómo los americanos vieron Eslovaquia en la película, los propios americanos estaban haciendo cosas peores en el mundo. Aparte de esto, dijo que es solo una película y que no puede tomarse en serio. Cualquiera podía ver que no está rodada en Praga, por lo que era una tontería criticarla sin haberla visto. En la película, el grupo de jóvenes llegan a un hostal en taxi. Antes de rodar esta escena, el hombre que se suponía que tenía que hacer de taxista apareció completamente borracho. No pudieron rodar ni una escena con él. Al final lo que tuvieron que improvisar y hacer que uno de los especialistas hiciera de taxista. Sin embargo,
A Hernández le gustaba la idea de rodar con la persona borracha para darle más impacto al film. Sin embargo, Rod se negó pues creyó que podía haber un accidente. De hecho, no quería ni que pusiera un pie en el pedal del taxi y lo despidió. En Hostel, el personaje de Ollie es realizado por Ace Gudjonsson, el cual Rod conoció cuando estuvo viviendo en Islandia. El actor era así en la vida real. Esto lo averiguó el primer día que salieron de fiesta. Según dijo Rod, nunca había conocido a alguien como él, y pensó en incluirlo en su película. De hecho, Rod escribió la parte de Ollie pensando en Gudjonsson. Una anécdota que pasó fue que cuando la película se estrenó en Islandia, Rod, Tarantino y Gudjonsson cenaron con el ministro de Cultura. Rod le pidió perdón al ministro por dar esa imagen fiestera de los islandeses. El ministro aceptó las disculpas. A cambio le pidió a Rod que pagara la cena. Más tarde conoció al presidente de Islandia, con quien también se disculpó. Sin embargo, el presidente respondió que el personaje de Ollie es bastante preciso, y que no necesitaba disculparse. Aunque Stephen King no es aficionado a este tipo de terror con torturas y sexo por medio, dijo en una entrevista que le gustaron las dos primeras partes del film. De hecho, le gustó más la segunda que la primera. Comentó que la segunda parte de Hostel tenía un fuerte contenido artístico aparte de lo crudo del contenido. Curiosamente, Rod dijo en una entrevista, ver Hostel podía comenzar muchos romances. Aunque se dijo en el estreno de la película que mucha gente vomitaba, otras muchas encontraron a su pareja. Mucha gente escribió a Eli Roth diciéndole que viendo la película en el cine hacía que su acompañante le cogiera la mano o le abrazara. Muchas chicas después de ver Hostel no querían volver a casa solas, por lo que hubo muchas historias de amor gracias a esta sangrienta película.